Segunda pelea de la noche. Segunda pelea. Vamos, vamos. Me muevo. Por favor, vaya. Juegue, Comenzamos que con el Jasna terreno es Proboste. suyo. Jasna Proboste. Jasna Proboste, candidata presidencial, demócrata cristiana, exgobernadora, exministra, exdiputada, senadora, expresidenta del Senado. Bueno, muchos cargos. Por lo tanto, algo a favor, experiencia de gobierno. Nadie lo puede desconocer. ¿Te puede gustar o no? Tiene. De que tiene Sabe, experiencia, tiene. sabe. Del manejo de las leyes, de cómo se discuten, de lo que significa estar a cargo de un departamento importante del Estado, en fin. Identificada con el centro, bueno, ella es demócrata cristiana, del ala, siempre dicen los analistas, del ala izquierda de la ADC, y de hecho algunos han comentado que puede haber sido un pequeño error político el hecho de compararse tanto con ideas, decían algunos, del Frente Amplio, de Gabriel Boric, etcétera, cuando debía haber hecho una campaña mucho más al centro, porque justamente ese es el sector con que está más identificada. Oferta de estabilidad. La última frase más relevante que dio ella, por ejemplo, frente a los empresarios fue la siguiente: la gobernabilidad no se decreta, se construye, y es una tarea de todos. En el juego, justamente, que está tratando de hacer, de que ni Gabriel Boric ni José Antonio Kast es lo que le conviene a Chile, pensando en la gobernabilidad, en la estabilidad, justamente en tiempos de paz social. Yo creo que también ahí, recogiendo un poco lo que dejó en el aire Sebastián de Polo, ahí, vocero de Boric, que en algún momento dijo que era bueno ponerle inestabilidad al país. ¿Se acuerdan esa frase que fue muy controversial? Entonces yo creo que recoge aquello. Le vamos a agregar. Nosotros sí vamos a poner estabilidad. Bueno, sí. En contra, votos del cuarto retiro. ¿En qué sentido? Bueno, primero se demoró bastante en decirnos si estaba a favor o en contra. Después hizo un anuncio en un debate presidencial. No, yo estoy a favor del cuarto retiro. Y con eso uno entendía que iba a movilizar particularmente a los senadores de la coalición, que son de partida mayoría y en general han votado en bloque justamente los retiros. Y en este caso, claro, le faltó un voto que fue el de Carolina Goich, y de alguna manera políticamente se traspasa esa derrota en el Senado a la candidata Jasna Proboste. Las encuestas, la verdad, las cosas es que en todas y cada una de ellas, de conocimiento nacional, nunca ha tenido números interesantes, nunca ha logrado conquistar, por ejemplo, una segunda posición, siempre tercera, incluso cuarta, y fue bien duro cuando justamente José Antonio Kast la supera, mucho antes de estar en segundo lugar, pero eso les afectó Se demoró bastante. mucho Jasna Proboste. Se demoró mucho en decir ser candidata. Ahora, como tenía ahí, te ponía al Pablo Narváez, le decía, oye, ultimátum, nunca más, una semana más, y tiene que salir que si va a ser candidato o no. Y no la pescaba, pero se aparte, demoró. claro, Creo que perdió tiempo valioso ahí. Y la primaria de ellos tampoco fue tan mediática como la primaria oficial entre Jadwe Boric y la derecha, con Sichel, Lavín y con Desbordes. No olvidemos que Jasna Proboste venía como avión, como presidenta del Senado, cuando logra además negociar los mínimos comunes. Los mínimos comunes, el IFE universal, fueron los grandes caballitos de batalla que ella, ¿no es cierto?, tiene a su favor, pero lo que ustedes dicen, una primaria que no fue una primaria legal, que no tuvo ninguna resonancia importante, apenas 150.000 votos versus los 2 millones de votos de las otras dos primarias. Entonces, ahí tiene un tema ella que viene como de atrás, muy de atrás, y que le ha costado mucho repuntar. Su momentum fue otro. Exacto. Probablemente el tema de los primaria de ellos, que en algún minuto ellos en la DC también como que decían, no sabemos si conviene hacerla, en fin, un enredo, pero prácticamente nadie se acuerda. El último, rostro de la concertación. Ojo que esto es lo que plantean algunos sondeos y analistas, no nosotros, pero ¿qué significa esto? Dos cosas. Uno, hemos visto que en esta campaña electoral la mayoría de los candidatos en general hablan muy mal de los primeros 30 años a propósito del estallido social. Y claro, justamente pensando en la estabilidad, se pensaba que podía ser una candidatura que iba a traer lo bueno que tuvo la concertación, pero ha sido muy crítica también de esos años. Entonces, al final del día, ha quedado como un agente negativo en su campaña. Y ayer, por favor, si me permites cortito, ayer en Mesa Central se mandó una cuña, como decimos los periodistas, quemantes declaraciones. Dijo, el partido más poderoso que apoya al candidato de extrema izquierda, es decir, para ella Gabriel Boric, no cree en el respeto a los derechos humanos. Bien, vamos con el otro candidato. Aprovecha apenas se abre una puerta ahí. Bueno, esto es política finalmente. Sí, pues no nos vamos a ver la suerte entre Sebastián Sichel, recuerden que estos pros, estos en contra son básicamente ideas que hemos ido como de algún modo consolidando a partir de lo que el mismo análisis, ¿no? Para darnos respecto de estos candidatos que están ahí perfilados para el fin de semana. A favor, que es independiente. Convengamos que es una etiqueta que genera alta controversia, como decía. ¿Qué tan independiente es un hombre que en el fondo cuenta con apoyo de partidos políticos, que militó en partidos políticos, pero él defiende la tesis de que no tiene que necesariamente cuadrarse con alguna casa política, ¿no? En este caso la derecha, ni con Evópolis, ni con RN, ni con UDI, está en ese lugar, pero dice que es independiente, y eso
en algún momento era considerado más un atributo que algo en contra. Hoy día yo no sé, así como están las cosas, no me queda muy claro. Pero ganó la primaria con eso como caballito de batalla. Digamos que ese fue un argumento claro, que le permitió conseguir adherencia, ¿no? Se aleja de los partidos, es más o menos también un complemento de la primera idea, ¿no? Él toma distancia, de hecho, bueno, cuando les dice y se enoja hace ya un par de semanas, ustedes se acuerdan, sabe que les doy libertad de acción, me tienen aburrido, ustedes no respetan los acuerdos, y convengamos que, yo no sé si, claro, probablemente debería estar, quizás es como un apéndice de estar a favor. Yo creo que se la ha visto mucho más relajado Sebastián Sichel en la última semana. Sí, después de que tiró el mantel. Sí, ¿verdad que sí? Se quitó un peso encima, se ve más relajado, se ríe más. Se ríe. Fíjate que en una entrevista de Mirada el fin de semana también él decía que sí, que se había enojado mucho, que él también hacía una suerte de mea culpa. Bueno, ha sido mea culpa más que nada respecto de su performance en los debates, donde él también se reconocía haberse visto muy osco, muy enojado, pisando todos los palitos, comprando todas las trampitas que eventualmente se echan ahí los candidatos o candidatas cuando están en el debate. Así que yo lo he visto mejor. Oye, y me lo he visto más tranquilo. Toda la razón. Y en esto de que se aleja de los partidos también está esto de hacer una nueva política, alejarse de las malas prácticas, de alguna manera también como diciendo, vengo a traerles una savia nueva a la hora de hacer política. Claro. Lo que gustó, no sé si ahora gusta tanto. Es un tema, claro, porque en el fondo ahí uno puede ser el primero de los nuevos o el último de los viejos, si es que son los viejos los que te están apoyando en una opción política. ¿Y en contra? Experiencia de gobierno, solo para hablarlo de favor. Claro, efectivamente el hombre fue ministro, tiene experiencia en administración pública, digamos que eso creo que también... Sí. Claro, y de hecho ese es un argumento que él ha ocupado también para ir en contra de Boric. Le dice, oye, todo bien, pero tu experiencia en esta cuestión no tenés, salvo diputado. No, y no es mucho mayor que Boric, ¿eh? Experiencia de vida. Tiene 40 Un poquito más mayor. Me perdí. Ya. En contra, retiro fondo de la AFP, yo creo que este fue un espolonazo que le llegó ahí como en la línea de flotación durísimo, porque estuvo en contra, después se supo que sí había retirado las platas, después que el 100%, incluso algún experto de la CNB que es muy irresponsable esa última decisión. Yo creo que ese es su gran tema. Llamaron a los periodistas, gran tema completo. Basta esta casa de brujas a propósito de los retiros, porque no querían decir si habían sacado. Hasta su vocera había sacado la plata, la verdad es que todo mal con ese tema. Baja en encuesta, a mí me da la impresión de que el tema AFP y el tema de su performance en los debates fue provocando una baja sostenida. Yo no recuerdo, y esto no es una idea, o sea, no es un capricho, es un análisis político que hacen los tipos que saben. Yo no recuerdo una candidatura que se haya desinflado de manera tan expresiva en la última semana, a pesar de que una vez más la encuesta que vale es la del día domingo. Fuga militante, eso tiene que ver también con el mismo conglomerado que la apoya. La verdad es que cuando vio que es muy como curiosa esta idea, como de que ya que no le está yendo bien, no lo voy a apoyar, vamos a apoyar al que le está yendo mejor. Esto es un poco la sensación que hay, él la tiene súper clara, pero yo creo que está cerrando su campaña con la mayor dignidad. Y hay que decir, solo para cerrar, que tanto él como su vocero están convencidos en estos últimos días de que puede haber algo muy potente el fin de semana, de que puede haber una sorpresa, de que ese momento que él tuvo se puede replicar. Perfecto, y precisamente porque queremos entrar en ese tema, vamos a ir con dos representantes de ambas candidaturas. Alejandro Guiller, senador Alejandro Guiller, en representación de la candidata Yasna Proboste. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Primero, felicitaciones por el programa, tu día, 13. Muchas Quiero gracias. decir que aquí no hay que decir de suerte, hay que decir mierda, mierda, mierda. Esta es la tradición Muchas en el gracias. espectáculo de la tele. Muchas gracias. Así que yo les deseo mucha mierda, mierda, mierda. Gracias. Pero Vamos. aclarado al público que va en buena onda, ¿no? Sí, Siempre vamos que a pase un también. Es lo que se programa- decía en los teatros cuando llegaban los caballos, ¿no es cierto? Sí. Y No, se en había... las teleseries también. También. Bien, los actores en general. Sí. Y vamos a también saludar a Juan José Santa Cruz en representación del candidato Sebastián Sichel. Juan José, gracias por estar con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y la mejor de la suerte en el programa. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Señor Santa Cruz, comenzamos con usted, porque resulta que fue bastante duro y lo veíamos en una de las cosas en contra de su candidato Sebastián Sichel, fue precisamente que se le acusara de que había recibido dineros para su candidatura cuando intentó ser diputado y que era por parte de las pesqueras. Por lo tanto, usted dijo en esa oportunidad, esto es maniobra de la DC, que lo filtró, pero además dijo que iba a demostrar eventualmente de que eso no había sido así. ¿Lo pudieron demostrar y sigue culpando a la DC? A ver, yo lo tengo claro porque conozco perfectamente el funcionamiento y Ya. lo dije claramente. Primero, el tema de la famosa boleta que acusaron del señor Acevedo. El señor Acevedo, que primero no era boleta ideológicamente falsa, sino que él lo dijo y lo manifestó de que era por trabajo realizado. Ahora, quiero ir a una cosa muy simple. A mí me consta que quien obtenía el financiamiento en las empresas que en esa época, entre comillas, era legal, era la democracia cristiana, no eran los candidatos.
quienes hacían el levantamiento del financiamiento era la Democracia Cristiana. Y quien hizo el levantamiento de financiamiento para esta candidatura y las demás fue la Democracia Cristiana. ¿Pero tiene cómo acreditarlo? ¿Hay algún documento que pudiese finalmente acreditar una situación como esa que usted está denunciando? Mire, yo no me atrevo a decir si hay documento o no hay documento. Yo sí tengo certezas de las personas que levantaron el financiamiento para esa campaña. Y fue la Democracia Cristiana, no fueron los candidatos. Porque usted era demócrata cristiano en ese tiempo, ¿no es cierto, Juan José? Exactamente. Por lo tanto, usted habla desde el conocimiento en tanto como militante, pero usted dijo que lo iba a demostrar. Si la pregunta es si usted pudo demostrarlo. Pero no hablo del conocimiento como militante, hablo del conocimiento de los hechos. De acuerdo, pero para eso hay que demostrarlo. Yo sé quiénes eran las personas que levantaban el financiamiento, y no era Sebastián Sichel. Ya, pero la pregunta es cómo se demuestra eso, para que quede claro ante todo el mundo. Ahora, que no son palabras, sino que son hechos concretos. Alguien me podrá creer o no creer. Yo sí sé quiénes eran las personas que llamaban a las empresas para pedirle financiamiento de la Democracia Cristiana. Y ustedes entenderán que un candidato que con suerte tenía 30 años no tenía ningún vínculo con empresas. Eran otras las personas las que hacían el financiamiento, y esto lo dijimos y tanto así que cuando el expresidente de la Democracia Cristiana me amenazó con querellarse, le dije, queréllese. ¿Usted se refiere a Juan Carlos Latorre? Y vamos al tribunal y demostramos cada cual lo que está diciendo. Claro, lo que pasa acá... Y no dijo nunca más nada. Sí, Juan José, solo para precisar la gran, digamos, lo que está detrás de ese reportaje, ¿no es cierto?, del periodista Daniel Matamala, dice básicamente que fue a través de boletas ideológicamente falsas financiadas, ¿no es cierto?, por las pesqueras o por determinadas pesqueras. Entonces, ahí está el tema, ¿no?, que eso ha sido parte de una seguidilla de hechos de corrupción que se han y que han generado, usted sabe, ¿no?, gran parte de la desafección de la ciudadanía con respecto a los políticos. Perdón, voy a insistir. Menciona la boleta del señor Acevedo, que él ya la aclaró. Y segundo, referente a otras boletas que responde a la Democracia Cristiana, que fue quien solicitó el financiamiento y administró los financiamientos. No hay más. Sí. Señor Guillé, quisiera preguntarle a usted con respecto a una eventual segunda vuelta de su candidata Yasna Proboste. ¿Van a gobernar con el PC cuando ya se unieron antes, pero que hoy día, ayer particularmente, Yasna Proboste los criticó duramente? Yo primero quiero señalar que nosotros vamos a procurar formar un gran frente social y político que permita sostener el proceso de cambio que el país está iniciando a través del proceso constituyente, pero que requiere una nueva alianza social y política que mire en perspectiva de largo plazo las transformaciones que Chile está iniciando y que lo introducen en una nueva etapa de su historia. Y en ese proceso no sobra nadie, porque si nosotros somos justos, cuando se hizo el plebiscito también hubo gente derecha que votó a favor de una nueva constitución, y por lo tanto lo que tenemos que promover es que la nueva constitución sea una constitución de todas las chilenas y los chilenos. Y precisamente la diferencia que marca Yasna Proboste es que esto no va a tener la hegemonía de un partido, sino que tiene que ser esencialmente un carácter de coalición, un llamado abierto a todo el país, pero en función de una propuesta programática. El senador, pero no su candidata... que no tienen definición, y por lo tanto nosotros gobernaremos con todos los que se quieran sumar a este proceso, pero la coalición más amplia posible, sí, pero senador, y nadie va a estar excluido. Senador, pero su candidata ayer en Mesa Central aquí en Canal 13 le puso la lápida al Partido Comunista. Dijo que el partido más poderoso que apoya al candidato de extrema izquierda no cree en el respeto de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se condice una cosa con otra? ¿Cómo se puede señalar aquello si ella formó parte de un gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet II, donde se gobernó con el Partido Comunista? Hay una diferencia cuando el Partido Comunista es hegemónico que cuando el Partido Comunista es un partido menor que apoya en el marco de una coalición en torno a un programa. El programa principal que tiene Gabriel Boric es que no tiene un programa definido y por lo tanto hay una ambigüedad, una incertidumbre. Y además, como quieren aumentar la incertidumbre, lo único que hacen es generar una sensación de temor al futuro. Yo creo que lo que une y lo que disipa estos temores, estas angustias legítimas de mucha gente, es cuando tú tienes un programa definido, que en este caso no lo tienen. Por esa razón, yo creo que es el programa el que convoca y el que define. Los invito a hacer tal cual cosa.
Cuando eso está claro y Jasna Proboste tiene ese programa preciso y claro para enfrentar primero la emergencia que está viviendo el país y luego la reconstrucción de ese nuevo Chile, yo creo que esa invitación va a ser amplia, pero en función de propuestas programáticas donde nadie va a hegemonizar y donde todos van a tener un espacio de participación, bueno, los que se quieran sumar. Y eso incluye, por cierto, a la izquierda y también a la derecha, si la derecha es parte de Chile. Gracias, senador. ¿Mauricio? Sí, yo le quiero preguntar a Juan José Santa Cruz, ¿cómo está? Buen día, Mauricio Jürgensen por acá. Usted hacía alusión a esa... ¿Qué tal? Buen día. Hacía alusión a esa como supuesta como intención de perjudicar a Sebastián Sichel, pero el mismo candidato, lo he visto en la última semana, he notado ese cambio. Se ha hecho cargo de cosas que él no hizo bien. Por ejemplo, su desempeño en los debates. Yo también lo he sentido, esta es una sensación un poco, más bien pedestre, ¿no? Pero que la gente ve, que después de haber tirado el mantel cuando dice, ¿sabe que ustedes no respetan los acuerdos? Dice, libertad de acción, la verdad es que yo no estoy para este tipo de chantaje. Se la ha visto más tranquilo, se la ha visto más relajado, él mismo lo ha admitido. La pregunta es, ¿se le ve más tranquilo porque tiró la esponja, porque siente que en realidad ya no hay vuelta, o derechamente entró en una convicción más de serenidad, es decir, yo tengo una opción, probablemente en este tono logro expresar mejor mi idea? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo explica usted? ¿Y cuál es el mea culpa, insisto, que habría que hacer respecto de la propia performance del candidato en este momento? Porque el declive es más o menos evidente. A ver, yo creo que yo comparto el principio de tu análisis. Yo creo que muchas veces las personas actúan de acuerdo a lo que están viviendo. Y yo creo que lo que vivió Sebastián Sichel durante un buen lapsus, llamémoslo, de tiempo de su campaña fue un ataque brutal en contra de él. Primero en términos personales, con cosas familiares que yo creo que en general yo no sé, esperaría que la política no ocurriera, no, por lo menos que la política chilena no ocurriera. Y presenciamos un nivel de ataque, de entrevista a familiares, ya al familiar del familiar, buscando siempre motivos distintos con tal de atacarlo. Y segundo, tú, no sé si fuiste tú, Mauricio, pero alguien comentaba cuando hacían el análisis, yo creo de que efectivamente Sebastián pagó un costo que yo lo siento como convicciones referente a una postura frente al cuarto retiro. Que es ampliamente popular y lo entendemos. Ahora, otra cosa es qué es lo que uno considera que es una política pública razonable o buena para el país o buena para las personas. Y en eso creo que Sebastián fue serio y puso la cara en algo que tenía y que iba a tener costos políticos y que sinceramente los tuvo. Pero lo impopular ahí, Juan José, siento yo, no fue que se haya declarado en contra de la medida, porque eso lo han hecho varios. Yo creo que lo impopular ahí fue que se demoró en admitirlo. No dijo la verdad. Dijo, mira, la Casa Cruz, no voy a responder a esa pregunta. Después dice, sí, la verdad es que saqué la plata. Eso fue lo que a la gente le llamó la atención y le molestó, aparentemente. A ver, yo te lo divido. Yo creo que lo que primero... La medida del cuarto retiro tiene una aprobación casi del 80%, por lo cual es una medida tremendamente popular y se entiende y uno empatiza. Yo voy a poner un ejemplo, yo puedo ser contrario al cuarto retiro y he hecho los retiros. Y he hecho los retiros porque no confío en la clase política que es capaz de terminar quedándose con los fondos previsionales de las personas. Otras personas lo habrán retirado porque necesitaban la plata, otras personas porque, mira, querían ahorrar en otra cosa, querían gastar. Y creo que una vez que se determina o se legisla a favor de cada cual hace lo que quiere. Pero el tema principal, sí, mi visión, es de que el que dio la cara por esa política pública, en contra de la política pública del cuarto retiro, fue Sebastián. Y lo asumió hidalgamente. El que haya dicho 24 horas y haya esperado la elección en el Parlamento sobre el cuarto retiro, puede haber tenido un costo. Pero el tema principal es que ir en contra de algo que era tremendamente popular. Igual no me respondió. Ahora, yo valoro. No me respondió si tiró la esponja o no, si tiró la toalla, así que pelea. Jamás tiró la esponja. Y te lo digo con pleno conocimiento. Yo creo que Sebastián puede haber pasado un momento de molestia al sentir un ataque brutal. Si ustedes vieran la campaña en redes sociales contra Sebastián, que habrían impactado, ojalá la hayan visto. Entonces se produce un tema de cansancio y evidentemente que frente a la actitud de que había bajado las encuestas y empezaban parlamentarios a decir que entonces quizás se iban con otro, bueno, lo razonable era decir, mire, ¿saben los que no están cómodos con este proyecto?
les doy libertad de acción, hagan lo que mejor les parezca. Juan José, Francesco Gazzella tiene una pregunta para usted. Para el senador Guillén, me gustaría preguntarle cómo le va. Los saludos, Francesco, por acá. Senador, bueno, yo creo que Hola, la pregunta con respecto a si tiró o no tiró la esponja, algunos también lo piensan a propósito de su candidata presidencial, Jasna Proboste, y se lo pregunto por lo siguiente. Yo estuve con usted cuando usted fue el presentador justamente en el Teatro Huemul de paradigmas programáticos y nuevos voceros justamente de la campaña de la senadora, en un momento en que algunos pensaban que iba a tener un buen surgimiento en la campaña, números en las encuestas, y estaba muy acompañada por gente, militantes históricos de los partidos que representa, muchos no de la primera fila, pero gente que ha estado siempre en las campañas. Yo me pregunto qué pasó en las pocas semanas después que nos quedaban para la elección. Ese grupo de gente que estaba muy animada para salir a la calle con ella, las actividades, después no se le vio. Tampoco los candidatos que van a la reelección, por ejemplo, en el Parlamento, están mucho con ella en las candidaturas. Entonces, al final del día, quiero saber si existe o no un reconocimiento también de que la campaña se viene un poco abajo, de que quizás o no algunos, como dicen, tiraron la esponja. Yo veo a los demócratas cristianos, y con esto termino, más preocupados de que va a pasar una segunda vuelta a Boric Cast, diciendo, chuta, tendremos que apoyar a Boric, o qué vamos a hacer si representamos al centro, y no tanto pensando en que su candidata va a pasar a la segunda vuelta. Bueno, yo estoy trabajando en la campaña de Jasna Proboste, no desde los partidos. Yo en eso tuve una breve militancia cuyos resultados son de público conocimiento y no los repetiría. Prefiero mantener mi independencia, después de todo era bastante sabio, salvo ese traspié. En segundo lugar, quiero decir que yo he trabajado con ella, sobre todo promoviendo la relación de Jasna Proboste con representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Y en el Teatro Huemul, precisamente, no invitamos a muchos políticos, a lo que invitamos fue a dirigentes de la sociedad civil, que llegaron y en abundancia, eran muy representativos, porque eran presidentes de uniones comunales, junta de vecinos, de clubes de personas mayores, de organizaciones deportivas. Es el mundo de la cultura, el mundo más académico, es decir, el mundo que no es necesariamente militante, porque si milita no es su actividad principal ser político profesional. Sí, está bien, yo pero por lo tanto usted reconoce en esa línea, y le quiero decir que hicimos actos en muchas partes de Chile que han sido muy participativos dentro de los aforos que nos obliga la ley, porque siempre nos obligan a poner, según el recinto, ciertas distancias. No, está bien, senador, pero la hemos respetado, pero ha sido muy entusiasta y muy representativa, y le voy a decir más. La mayoría de los chilenos, o por lo menos la mitad de los chilenos, no ha tomado su decisión porque no le gustan precisamente los candidatos extremos, porque la gente quiere cambios, pero no quiere arriesgarse a la incertidumbre, ni a que haya más agitación, más inestabilidad. Lo que quiere todo lo contrario son certeza, y en eso estamos muy confiados. Perfecto, pero solamente para aclarar, porque al final del día usted me está reconociendo entonces que ha habido poca participación del mundo político, al menos en la campaña de Jasna Proboste, que al final del día también son los candidatos que en terreno no solamente están haciendo campaña por ellos mismos, sino también por la candidata presidencial, lo cual también hace ella por los demás. Entonces, al final del día, no sé si es recíproco, y usted me dice, claro, con mucha gente, claro, la sociedad civil, movimientos sociales, pero no políticos en campaña. ¿Reconoce usted entonces que hay algunos que derechamente están pensando solamente en sus campañas y no tanto en que Jasna Proboste realmente pueda pasar a segunda vuelta? Breve, por favor, senador, porque se nos acaba el tiempo. Sí. En general, en las campañas, los candidatos están preocupados de su propia campaña, de salir, y eso le pasa a todos los candidatos, y por eso mismo nosotros hemos puesto mucho énfasis que la candidatura de Jasna sea muy ciudadana y que esté rodeada de dirigentes de la sociedad civil, pero evidentemente que cuando participan los candidatos se les da el espacio y el reconocimiento. En eso Jasna es muy tributaria y reconoce y valida su propia condición de militante, y por lo tanto yo no veo que haya habido conflicto. El que ha querido ha participado, pero todos nuestros actos siempre están llamando a ciudadanía, y como no podemos hacer actos muy masivos, más bien a representantes de organizaciones sociales, y creo que en ese sentido vamos a hacer la gran sorpresa. Estamos muy confiados que tenemos opción de pasar a segunda vuelta, y les digo algo, es la candidata que garantiza el triunfo del progresismo en la segunda vuelta. Todo lo otro es inestable, es inseguro, es una incertidumbre, porque además representa una polarización que no le hace bien a Chile.